¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Estamos nuevamente en un programa Enrollando Tiras, esta vez con Cristóbal Goñi. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, hombre, muy bien. Eduardo, un gusto estar contigo. Qué bueno, ya estamos, vamos como en el capítulo 5. Nos ha ido muy bien. Tenemos más de 1000 likes cada vez que sale alguno de los nuevos programas. Tenemos muchas visitas en YouTube, muchas visitas en Spotify, así que ha sido un programa que está generando bastante ruido. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida este tiempo? Todo bien, dedicado plenamente a mi trabajo y a mis cosas, pero no puedo decir que estoy mal, hay que ser agradecido. Así que ha estado todo bien, con mucho trabajo, pero haciendo lo que a uno le gusta, así que en ese sentido, bien. Me parece. Oye, en este programa, no sé si tú te enteraste, pero lo que hacemos en Enrollando Tira, como lo hacíamos, bueno, tú eres de escala, que era otra distinta modalidad que le podemos contar, pero nos siguen 57.000 bomberos, así que entienden la diferencia escala-agua. Enrollábamos las tiras en los 90 cuando terminaban y copuchábamos todo lo que era el incendio, la gente que iba pasando, las actuaciones que habíamos pasado, y después seguíamos en el cuartel con estas copuchas y estos comentarios, y un poco buscamos eso, desmiticar todas estas costumbres y estas anécdotas que quedaron escondidas en las copuchas de mientras enrollábamos la tira. Oye, partiendo un poco, ¿qué te motivó a ingresar al cuerpo de bomberos? Mira, a mí me tocó por razones de edad vivir ciertos momentos de la historia de este país que fueron un poco convulsos. Y por consiguiente, siendo muy pequeño, yo creo que con 8 años de edad, me tocó vivir el golpe de Estado en Providencia, ahí cerca de la calle Gondel, Pasadito Salvador. eh, y me tocó un barrio que tenía la particularidad de ser un barrio de muchos incendios, muchos llamados. Esos eran barrios residenciales en ese tiempo, vivía mucha gente, mucha familia, y yo veía pasar constantemente bomberos, que por lo general era la 13, la tercera, la 14 y la octava o la séptima, por mi barrio. Yo desde muy pequeño, en este barrio hay una plaza al interior del barrio donde nos juntamos con todos los amigos y perseguíamos las bombas en bicicleta. Es que desde chico teníamos esta costumbre, íbamos a la 13 ahí a mirar la sala de máquina a la 13, eh, y a ver a los bomberos cuando justamente lavaban el material, enrollaban las tiras. A mí también me tocó enrollar tiras, porque yo fui a la 18, así que tuve 7 años de mi vida enrollando tiras y copucheando ahí al término de los incendios en el fragor de la guardada de material menor. Y después lo que me marcó definitivamente fue el incendio de la Torre Santa María, güey. Porque yo vivía en el edificio esquina Gondel Providencia, un edificio redondo que hay ahí, que es muy característico. Y la pieza donde yo dormía daba a Avenida Providencia y estábamos todos expectantes con mi hermano por la inauguración de la Torre Santa María. Así que cuando se quemó la Torre Santa María, cuando fue el incendio de la Torre Santa María, mi madre me echó abajo una puerta a la pieza y me despertó y me dijo, levántate porque se está quemando la Torre Santa María. Y pesqué mi bicicleta, llamé a mis amigos y partimos todos juntos al incendio de la Torre Santa María. Llegamos ahí y presenciamos el incendio en primera línea. Ahí sí que nos damos para los detalles, vimos todo, todo. Cuando digo todo, todo. Por consiguiente, eso me marcó profundamente, muy profundamente. Y cuando vi las noticias de que había muerto un bombero y varias personas, después íbamos a la 13 al velatorio, estuvimos afuera, vimos toda la ceremonia clásica de los funerales de mártires de la institución. Así que me marcó, pues, y ya más grande, más encima un cuñado mío, el marido de mi hermana mayor hasta el día de hoy, fue bombero de la 14. Perfecto. Me llevaba la bomba cuando era muy chico, para que no jodieran mi casa y me dejaba ahí mientras él salía llamado y me dejaba con mi hermana y estaba lleno de bololas de los voluntarios de la 14 y yo me quedaba ahí y obviamente de ahí empezó todo el fanatismo. Yo tengo una anécdota muy buena también. Yo cuando mis hermanas tenían 15 años, invitaban a bomberos, porque mi papá es bombero, y invitaban a bomberos a fiestas en la casa. Yo era muy pequeño y un par de bomberos me pasaban a dejar su radio y yo tenía que quedarme despierto y si sonaban los tonos, cualquier cosa, yo tenía que ir a avisarle a la fiesta. Un día Álvaro Lara, Álvaro me deja la radio y yo me quedo dormido y
dan la alarma de incendio, suena el to, y la radio voló y cayó. Yo después la armé pedacito y le voy a decir que sonó, pero no tengo la menor idea de dónde es nada, porque yo dormía todo desesperado buscando la radio y era un incendio re cerca de mi casa. Entonces, todavía Álvaro hasta el día de hoy se acuerda de cómo su radio pasó a daños menores, no fue muy grave, pero en esa época la radio era con esos cristales que hay que colocarle. Ah, sí. Giraba en Se llamaban esas radios. Tenían, me voy a acordar, el otro día estuvimos conversando con amigos bomberiles, acordándonos de estas radios que tenían cristales y que además tenían una antena que era un cablecito. y que con una palanquita se dejaban un off para que si uno no te molestara. Era una cuestión muy artesanal y además de eso, esas radios se metían las radios de música, weón. ¿Ah? Por algún motivo. Entonces, yo me acuerdo que ahí se escuchaba la Colo-Colo y la radio Santiago, que además daban los llamados, los sacaban al aire. Sí, pues, y oye, que nos vamos a poner viejo con eso, estaba la radio Crono, que anunciaba la hora para y por la radio Crono salían los incendios también. Sí, si yo cuando echaba bombero en la 18, mi primera forma de enterarme de los llamados era escuchar la radio Colo-Colo y la Santiago. Y la Colo-Colo era la única que transmitía en la noche. Y yo encendía la radio toda la noche escuchando llamados. Imagínate. Mi hermano, weón, me querían asesinar. Mi programa, los cabros más jóvenes que nos siguen este programa, no, yo creo que no saben lo que fue esa realidad, en la cual realmente por qué suena la sirena, y cuando uno iba a los cuarteles y en la pizarra, el mensajero escribía la dirección y ahí te devolvía, salías casi de tu casa, ahí del cuartel, ahí leí dónde era, y ahí te devolvía y hasta llegar, era una locura. Oye, y además, yo me acuerdo que una de las pegas del chupe, de repente, bueno, cuando el mensajero no estaba, lo mandaban al cuartel a escribir en la pizarra y a publicar el llamado. Bueno, se perdía el incendio, el llamado, bueno, tenía que quedarse en el cuartel escribiendo en la pizarra. Bueno. No, y había que repasar la lista, ¿ah? Claro, Con los teléfonos y todo. Te ponían a repasar la lista también. Bueno. Sí. Oye, Cristóbal, ¿cómo fue tu primera salida a cargo? ¿Alguna anécdota en esa primera salida que todos tenemos? Sí, oye, me tocó salir. Yo, como buen bombero chupe, me iba a meter al cuartel todo el día. Yo estaba estudiando Derecho en la Universidad Gabriela Mistral. Y bueno, yo me retiré a muy poco andar, weón, de la universidad. Entonces me pasaba metido al cuartel, weón, sobre pretexto de estudiar, que era mentira, que lo que hacía era irme al cuartel a esperar el llamado. Y quería salir solo o salir a cargo, pero era salir solo porque no había nadie más abajo mío, weón. Y un día, weón, de semana, me acuerdo, me voy al cuartel, yo estaba en la guardia, y mi papá me echó en la casa cuando me metía a bombero, weón, porque no tenía muy buena imagen de los bomberos por unos familiares que lo fueron de la bomba a España y no se portaban muy bien con sus respectivas señoras, weón. Entonces mi viejo, weón, recordando esa historia, cuando yo me metí a bombero y fueron a hacerme la entrevista de la 18 a la casa. Y de veras que iba, no sé si hoy día se hace, pero iban a tu casa a entrevistar a tus papás. Claro, claro. Y fue la comisión entrevistadora a mi casa y las personas que fueron, los bomberos que fueron de la 18 le dijeron en lo que consistía ser bombero. Mi papá dijo, no, si él quiere ser bombero, que lo sea, pero lo que tenga claro es que si no estudia y no sale de la universidad, lo último que yo le voy a pagar, de ahí para adelante que él se la arreglará como pueda, pero nada que hacer. Bueno, a corto andar, por esto que te estoy contando, porque me retiré de la universidad, mi viejo hizo lo que tenía que hacer, me peleé con él y me fui a la guardia. Yo ya como 7 años, tuve 7 años en la guardia nocturna en la 18. Tenía 7 años bombero, estuve en la 18, en los 7 años estuve en la guardia. Que me fui a los meses, de haber sido 2 meses, no creo que haya tenido ni 3 meses de bombero a la 18, y teníamos un cuartelero muy antiguo, don Tito, que era un señor de mucha edad, pero de mucha experiencia, había sido cuartelero de la 12, entonces conocía el tema de los bomberos de memoria, pero tenía una particularidad, era una persona extremadamente jodida y estricta. Y cuando tú salías de cargo, no le gustaba que tocarais la sirena, ni que cambiarais los tonos, ni jugaras con la sirena, y te pegaba, weón, no te...
Bueno, y me tocó estar esa mañana en el cuartel, estaba tomando desayuno en el casino, weón, deben haber sido las 10 de la mañana, y sale un llamado. Alonso de Córdoba, Alonso de Córdoba y los Lirios o los Laureles. Era una casa de 2 pisos, ardía el segundo piso, un dormitorio en el segundo piso, y me tocó salir acá. Y este cuartelero, weón, que era tan especial y dominaba tanto el tema de salir a llamados, weón, que tenía una capacidad de control personal gigantesca, weón. El viejo, primero salió el llamado, me subí a cargo en el cuartel y antes de salir me dijo, usted me dirá a dónde vamos. Él sabía, pero me dijo, conocía las calles de memoria, usted me dirá a dónde vamos. Yo no tenía idea de dónde íbamos, porque ni siquiera escuché la dirección, estaba muy nervioso. Y me acuerdo que me dice él dónde vamos y me dice, pero ¿cómo nos vamos para allá? Entonces le digo yo, bueno, a ver, algo cachaba yo en ese momento donde quedaba esta calle, en la calle Alonso Córdoba, le digo, ya, bajemos por Vitacura. Y los puedo contar de haber sido pasado la rotonda de Irene Frey, Manquehue, que hace ir al hongo del llamado. Y ahí empecé a poner nervioso, ¿eh? Entonces el viejo me dice, oiga, esto va a ser incendio. Le digo al tiro, así que prepárese porque acá la mesa. Y partimos, pues llegamos al lugar. Yo no hice nada más, ¿eh? En ese tiempo obviamente no existía ninguna tecnología, uno iba con el plano de calles del guía. Uno iba siguiendo las calles con el dedo. No hice nada más, weón. Me puse mi uniforme muy bonito, como buen uniforme de chupe, muy arreglado. Había mandado mi cotona a la zapatería a ponerle botones, weón. Me habían pasado la peor cotona que había en la bodega del cuerpo, weón. En ese tiempo, además, encima del cuerpo en ese momento estaba pasando un periodo de crisis financiera gravísima. Le llamaban la vaca flaca, despachaban una bomba y un cuno más, lo he llamado. Sí, me acuerdo cuando. Y tú temías que no. Me parece que no se pedía otra bomba, se daba la alarma en forma inmediata. Y bueno, el asunto es que llegué y estaba ardiendo la casa, porque ese fue mi primer llamado. Pues. Y llegué y estaba el barrio entero en la calle. Me bajo y el viejo se baja conmigo y me dice, ¿usted me dirá qué hacemos? Claro, me dice. Entonces le digo, deme agua, voy a sacar la cama chica, deme agua. Ya me dicen, pero tenemos que armar el grifo, me dice. Pues si no hay agua, ya le digo yo, pero o tiro agua con el pitón o me armo grifo, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo, obviamente, dije, vienen detrás mío, colegas, compañeros de bomba, me irán a ayudar. Pasó todo lo contrario, no llegó nadie como en 10 minutos, weón. Que sí que tuve que pitonear. En ese tiempo uno pitoneaba, hasta que flotara el piano, weón, le tiraba agua por la ventana para adentro y eso fue lo único que hice. Inundé la casa entera y el fuego se pasó para el entretecho, terminó reventado en el entretecho, weón. Y bueno, ahí llegó la 15 y venía con más voluntarios y armaron y bueno, se controló. Pero mira, fue traumático, traumático. Ahí llegaron los voluntarios a la 18, el teniente me retó, weón, porque el informe fue pésimo. Que no decía nada, bueno, porque yo dije, se trata de casa que arde, se trabaja, nada más, ni eso creo que habría dicho. Y bueno, obviamente no pedí personal, nada, pues, y el viejo tampoco me ayudó a pedir nada, pues, entonces fue traumático, weón. Ayudó bastante poco. Pero fue así. Esa fue la realidad. Mi primera salida a cargo fue a un 10-7, en una noche de lluvia, 7 de la tarde, un día domingo, que no había nadie más en el cuartel que yo, y salía a un accidente eléctrico para los que nos están escuchando y estuve ahí 45 minutos esperando a Chilectra, tampoco llegó nadie porque la verdad es que no había ni un peligro de nada. Nadie quería ir, pues. Nadie quería ir tampoco, así que la mía es bastante menos fastuosa que la tuya, la mía fue bastante. Oye, Cristóbal, y los cambios desde los 80, esto que contábamos de salir, el cuerpo bastante más precario que el de hoy día. ¿Cómo son los cambios a la actualidad, lo que hoy día tú ves los bomberos? Yo creo que es gigantesco, gigantesco. Si fíjate, a propósito de lo que te conté, el uniforme, la cotona, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando entré en la institución, tú ibas a la bodega y tenías que elegir lo que había. Todo lo que había era usado. No había nada nuevo prácticamente. En ese tiempo, además, los uniformes era una cotona y un casco. Todo lo demás te lo tenías que procurar tú.
y la gente ocupábamos fluines, fundamentalmente. A mí me tocó el cambio de cuando empezamos como cuerpo a ocupar buzos, jardineras, pero estamos ya hablándote de ropa que no tenía ningún tipo de condición de protección, nada, era todo sintético, inflamable, o sea, combustible, bueno, se te podía quemar el buzo y te quemaba ahí entero, man. Y yo me acuerdo que Los buzos Olea. los buzos Olea, Olea era el gran proveedor, pero antes de Olea, mi primer pantalón de bombero, que era una jardinera que me hice pensando en, o sea, viendo una foto de bomberos norteamericanos que aprendí o me di cuenta que ocupaban jardineras, weón. Yo no las conocía. Y con unos amigos de la 18 nos fuimos a meter a San Diego, weón, a unas tiendas que hacían ropa para trabajar, weón. Y nos hicimos una jardinera que no tenía suspensores, ante el elástico, weón. Esos elásticos de calzoncillo antiguo, weón, que medían como 7 centímetros de ancho, weón. Y era un pantalón para elefante de blue jean, al que le pusimos una cinta reflectante que estaba recién llegando a Chile en las patas, weón. Y ese era lo más moderno que teníamos. Y la cotona, que nos entregaba el cuerpo, la pescábamos y la llevábamos a una zapatería y el zapatero pacientemente la arreglaba. Y había un zapatero en calle Mata, en Avenida Mata, que el dato me lo dio un voluntario de la 10ª con el que hice el curso básico, que lo hice como a los 4 o 5 meses de entrar al cuerpo el año 80 y yo entré el 85, y él me dio ese dato, y este zapatero era más que un zapatero, era una tienda de cuero. Y el gallo te agarraba cuero y te hacía los parches y te arreglaba la cotona, ¿ya? Y nosotros le llevábamos ahí, comprábamos en la casa al bombero los botones de bronce, y le llevábamos todo y nos hacía la cotona y la recuperaba, la dejaba impecable, parecía nueva la cotona, pero tenía esta cuestión. Y las botas eran botas de goma de agua, porque todavía en Bata nos sacaba la bota industrial de bombero, que fue un éxito y que era excelente, ¿no es cierto? Que tenía planta de acero, y etcétera. Usábamos una bota de agua como botas de lluvia. Y esto te lo estoy contando porque después te voy a contar otra anécdota, o cuando sigamos hablando, que yo me acuerdo que hago esto, arreglo mi uniforme, hacemos este pantalón de payaso, le llamábamos, nos arreglamos un poco, ya estábamos más encachados. La cosa era conseguirse un casco americano de los antiguos, de los MCA, que eran como de un cartón prensado, de muy buena calidad, y porque nos pasaron unos cascos de plástico hechos en Chile que eran de fibra de vidrio, no de plástico, que eran pésimos, se te caían al suelo y te rompían. Bueno, el asunto es que me arreglé mi uniforme y a poco andar, hago mi curso el primer año, y el reglamento general establecía que cuando uno tenía más del 80% de la asistencia le podía mandar una carta al comandante, solicitarle al comandante una cotona nueva, un uniforme. Yo soy el 85, nunca mandé la carta de Bueno, yo lo hice, pues, yo le mandé una carta a don Mario de la Vaca, comandante de la institución, y me la contestó, pues, y me dijo que pasara por bodega a buscar una cotona nueva. ¿Ya? Que según los reglamentos, artículos no sé cuánto, no me acuerdo, pero está ahí escrito, pasar a buscar mi cotona. Y pasé a buscar mi cotona, pues, y me entregaron las famosas cotonas de vinil. Sí, pues, Eran plásticas. sí, Eran absolutamente plástica. Y uno, inculto, ignorante absolutamente, las encontraba preciosas porque brillaban como un cuero, pero eran un peligro público las famosas cotonas estas. No, y además la hacíamos brillar más con betún. Sí, va encima y le poníamos betún, que era más peligroso todavía. Bueno, y después me pasó la cuenta del incendio en el Almac, pues, ¿Y qué pasa? Me uní incendio del Almac. ¿Qué año fue el incendio del Almac? El incendio del Almac fue, debe haber sido, yo creo que el 86. Perfecto. Porque estaban ese día dando el último capítulo de La Madrastra, o los últimos capítulos de La Madrastra.
en La Bomba, la 18, nos juntábamos a ver los capítulos de la teleserie, porque era espectacularmente buena la teleserie, la verdad. Bueno, teníamos solo 4 canales en este país, que era una opción. Y si se quedó eran 3, a lo mejor me estoy apurando, todavía no aparecía Mega, y nos dividíamos en Chile, era Católica, y la estamos. El canal 13, el canal 7, el canal 11 eran 4, y el otro era el canal de la Universidad Católica Valparaíso. Perfecto, hoy día UCB Televisión. UCB Televisión, exactamente. Y bueno, ahí, eso fue el 13 de septiembre, ese incendio. Mira. Y en ese incendio, todo mi uniforme, bota, pantalón, cotón y cajo, se me derritieron. No te voy a decir completo, pero se me deformaron por completo. La cotona, todo lo que te diga poco, porque terminé el incendio con un hoyo en la espalda. La verdad que eran muy peligrosos esos uniformes, y nos metíamos con la toalla nomás, y el fondo al final era protección, como todo hoy día, la protección de los... Por eso la respuesta a tu pregunta es que sí, pues el cambio es sideral, pues, gigantesco, gigantesco. De partida, por el propio poder adquisitivo de los voluntarios, de las compañías que hoy día pueden hacer inversiones espectaculares en uniforme, en material, el cuerpo, para qué decirlo. Y los voluntarios, pues, que si tienen un problema, se compran un uniforme profesional, normado, sin ningún problema, pero nosotros era imposible acceder a eso, pues. Si tú juntáis la natita para el almuerzo en la universidad, weón, y para comprarte la zapatilla último modelo que te la compráis una vez cada 3 años, weón, porque no había plata para comprárselas todos los años, weón. No, un Chile muy distinto al de hoy día, que también se había reflejado en los bomberos y en cómo dábamos el servicio también. Había un voluntariado muy grande del punto de vista de qué es lo que hacíamos. Yo creo que eso también influye en harto y cómo nos conseguíamos, hacíamos unos bingos, hacíamos harto almuerzo, hartas cosas para poder conseguir las lucas para comprarnos los uniformes. Las guardias nocturnas, hacían hartas actividades. Si yo te puedo contar que en la 18 también, a poco tiempo de entrar, ellos hacían una campaña del sobre que, que yo me tocó ayudar a organizar ahí al comité que la tenía que organizar, y que para esos tiempos era mucha plata la que se recolectaba, que yo te digo que serían con suerte hoy día 2 millones de pesos, pero para esos tiempos era como que tú dijeras 12 millones de pesos, o sea, era mucha plata. Y además era súper complicado conseguir autorización del cuerpo para hacer esa cuestión. Era complejo, complejísimo. además si cuidar toda la imagen y todo. Claro. Oye, que dentro de todas las anécdotas, tú después fuiste subiendo o siendo electo en rango, en cargo, en hartas responsabilidades. ¿Cómo hoy día que lideráis harta responsabilidad también ahí en la municipalidad y todo? ¿Cómo se ve el liderazgo cuando una institución es voluntaria? Porque lo conversábamos con otros. Hoy día los bomberos son 100% voluntarios y el liderazgo hoy día que está tan de boga es fundamental en poder hacer que esto funcione, porque sigue siendo voluntario y cualquiera te podría decir, oye, pero ¿por qué voy a ir yo y por qué tengo que enrollar las tiras? Que el fondo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se lidera una institución voluntaria? Mira, evidentemente yo me he enterado por amistades bomberiles que conservo, de que hoy día es muy difícil manejar el voluntariado en la institución, porque la actitud es distinta, y la gente tiene mucho más conceptualizado que estas cosas son, comillas, voluntarias, son personales, por ende es más difícil, también bajo los conceptos que hoy día conocemos de tratos, contactos, de formas de manejar a las personas, que se dan todo tipo de relaciones laborales, personales, institucionales, hasta sociales. Es dificilísimo hoy día. Yo solamente lo puedo entender que este voluntariado adquiere una relevancia o es fácil de llevar o de mejor manera cuando las personas tienen muy valorada su liderazgo, en términos de que no solamente el liderazgo porque tú sobresalgas, sino que el liderazgo porque tú haces algo que no hace el común de las personas. Yo tuve la suerte, como bien tú dices, de tener la oportunidad de ocupar muchos cargos y representar a la institución en muchas partes.
Y esto no lo entiende nadie, en ninguna parte del mundo. Nadie. Con cualquier bombero que uno hable en otra parte o persona metida en los temas de emergencia y seguridad pública, etcétera, te van a decir, oye, ¿de qué se trata esto? O sea, esto no puede ser. Es una particularidad muy grande. ¿Cómo manejarlo hoy día? La verdad es que no se me ocurre, porque la verdad es que nosotros teníamos una doctrina institucional totalmente distinta en términos de cómo llevar la institución. Y para eso teníamos un dicho que hoy día, si tú lo dices, probablemente más de alguien te va a decir que eres un autoritario, que decía, lo voluntario es solamente el hecho de ingresar a la institución. De ahí para allá todo es obligatorio. Y hoy día no es así, pues. Hoy día la gente sigue pensando o piensa, más que seguir, piensa de que entrando a la institución pueden hacer en buenas cuentas, están libres de hacer lo que quieren. Yo creo que no, lo que se tiene que entender es que nuestra institución, el Cuerpo de Bomberos, y digo nuestra porque yo la sigo sintiendo como tal, es una institución que requiere compromiso y compromiso de responsabilidad. Y en ese sentido, sin desmerecer a nadie, porque entiendo que hay brillantes bomberos contemporáneos hoy en día, eso hay que valorarlo mucho más todavía. Absolutamente. Y además el liderazgo, al ser voluntariado, claro, es fácil que la gente diga, me voy, no sigo prestando el servicio acá. O que hoy día lo que pasa mucho, que te terminen contrademandando producto de que no tuviste la sapiencia o la forma de liderar en forma distinta. Los bomberos seguimos siendo 100% democráticos, para todos los que nos escuchan de Arica a Punta Arenas, 314 cuerpos, más de 1.700 compañías, más de 57.000 bomberos. Todos los años, o cada dos en algunos cuerpos, se reeligen los oficiales. Entonces, ser voluntario y no tener un buen liderazgo puede durar los 365 días que duró el año nomás. Si es que no te sacan antes, digamos. No, claro, y por eso digo yo que hoy día para mí el liderazgo en esta institución tiene que ser algo personal, entenderlo como que tú lideras tu propio voluntariado en el fondo y tú tienes que preocuparte de comillas, invertir en ti para poder trabajar por la institución. Si tú lo tomas, que antiguamente era distinto, los líderes eran pocos y los demás se dejaban liderar, y en el buen sentido de la palabra, porque recordemos que a todos nosotros cuando éramos cabros jóvenes nos hablaban de grandes líderes de la institución, ¿no es cierto? Nos decían, oye, nosotros tuvimos un comandante, tuvimos un superintendente, en la compañía un capitán que era espectacular, teniente, jefe de guardia espectacular. Yo no digo que no los hayan hoy y que no existan tampoco estos líderes. Pero evidentemente se ha producido un quiebre de la escuela antigua con el modernismo, y eso yo creo que ahí el puente no está hecho, viejo. El puente está inconcluso. Y además la pandemia sacó a los viejos de los cuarteles. Enrollando Tiras nace un poco Cristóbal de eso. Yo añoro un poco, yo cuando entré a bombero, yo iba al cuartel a tomarme una bebida, a esperar un llamado, a jugar un pool, como decíamos, y te topabas con Bacaro, Cantoya, Alberto Brandán, grandes bomberos, como si tus líderes que te sentaban contigo, te contaban historia, y en esa historia iba saliendo el día a día, y la verdad es que era muy entretenido, y te transmitían lo que estamos tratando acá, historias que no son políticas, no son bomberiles, son historias de vida, que hacen realmente que uno valore y aprenda y madure rápidamente en la vida. Yo agradezco lo que soy hoy día, se lo debo a mis primeros 5 o 6 años bombero, con un Sbonimir Matijic de capitán, con una rectitud y una implacancia, ¿no? 8 de la mañana, pone la guardia, y la gente que tiene que ir a trabajar va a trabajar, y los que son estudiantes a estudiar, y ninguno se queda aquí en el cuartel. Y eso te va generando ese estilo de vida distinto. Yo te diría que los bomberos debemos agradecer eso, agradecer esa disciplina bomberil que te prepara para la vida. Yo soy un agradecido, los bomberos me prepararon muy bien y todo. Yo creo que tu caso también, fuiste formado por bomberos más antiguos. Sí, no, yo la verdad que lo que yo soy se lo debo a la institución, en el sentido de que del primer día, yo el día que me retiré de la universidad, al otro día estaba citado a capitanía.
Y el capitán de la época de la 18, don Omar Jara, un gran, Omar de la Jara, perdón, de la Jara, Sí. un gran bombero de la 18, uno de estos líderes que estamos comentando. Me acuerdo que me dijo, ¿y qué pretendes hacer de tu vida? Esa fue la primera pregunta que me hizo. Nunca me dijo nada por retirarme. Me dijo, oye, te llamé porque quiero saber qué pretendes hacer de tu vida. ¿Ah? Pero yo me acuerdo que me dijo también al terminar de conversar, me dijo, mira, voy a hablar con fulano y mengano porque no te doy más de una semana sin que estés trabajando. Si en una semana no estás trabajando, te vas a tu casa, abandonas la guardia nocturna y cuando encuentres trabajo vuelves. Sí, esa época era así, y si no pagabas las cuotas se decían lo mismo, y había... Ya te pregunto, si tú le decías hoy día a un voluntario en la institución, termináis demandado. ¿Ah? Absoluto. Entonces, por, ¿cómo se llama? Acoso laboral, me imagino que será. Alguna forma de... Oye, volviendo al servicio, que no, yo soy muy comuchento del servicio y me gusta, y he hecho hartas preguntas sobre eso. De toda la emergencia a la cual asististe, ¿cuál fue la que tú consideres que es la cual más peligrosa, en la cual sentiste más adrenalina, sentiste que las capacidades que habías aprendido en el cuerpo ya podían no ser suficientes para lo que estaba ocurriendo? Da lo mismo si es como oficial, como voluntario, la que tú realmente sentiste que tú, a pesar que tenía el primer llamado, que ya yo creo que sé, pero contemos otra parte de ese, porque salí del primer día o los primeros días acá. Para mí, la experiencia más compleja en que yo dije, me voy a morir, de esta no salgo, fue el incendio de la Pumanque. El incendio de la Pumanque todos lo conocemos, un incendio muy complejo. Eh, Hoy día también sería un incendio muy complejo, porque estos no son incendios abiertos así que se pueden trabajar por el techo, no, el incendio de la Pumanque fue un incendio confinado, subterráneo, con un nivel de calor y de humo y de temperatura impresionante, ¿ah? Sin desmerecer ningún incendio, eh, pero yo en ese incendio recibí una orden de mi capitán y me dijo que en conjunto con otro voluntario ingresara y siguiera una tira hasta el pitonero y reemplazara al pitonero. Lo que yo no sabía es que la tira estaba un nivel más abajo del ingreso de la calle, o sea, había que bajar una escalera y andar unos buenos metros por los pasillos del centro comercial que estaban llenos de humo, que no, tú no veías nada, con un equipo autónomo que te debería durar, si es que tú pretendías hacer esa labor, como una hora más o menos, ¿ah? Pero que duraba con suerte, 10 minutos, si es que no te lo consumía antes por el estado físico. Y yo entré con este voluntario, al poco andar, este voluntario se quedó atrás, desapareció prácticamente. Veníamos eh, tomados de los cinturones, yo ya estaba en la 15 ya, veníamos tomados los cinturones de escala, no enganchados, pero tomados. Estos cinturones tienen una cuerda con un mosquetón, que en algunas circunstancias uno se engancha a otra persona, pero también tiene el riesgo de que pase algo y tú quedes ahí capturado, enganchado. Bueno, el asunto es que se perdió y seguí solo. Yo no me volví, seguí solo, siguiendo esta tira hasta encontrar a ese pitonero. Y yo encontré el pitonero. Y el pitonero era don Hernán Barrera. Ah, Hernán Barrera. Hernán Barrera. Yo fui comandante, que fue segundo comandante, si no me equivoco, o tercer comandante. Bueno, el asunto es que él era pitonero y era comandante. Ya estaba de comandante en esa época. Si no me equivoco, que después fue comandante, pero él era el que estaba pitoneando, porque había reemplazado un pitonero de otra compañía. Lo mismo que yo, lo mandaron ahí a la primera línea, por así decirlo. Y me hice ese pitón y no veía nada, nada.
aparte no ven nada, no veía ni fuego, que lo único que había era humo, un humo espeso y un calor insoportable. Y yo me acuerdo que yo, obviamente, como buen bombero, mojé mi toalla con ese mitón, me hice una especie de gorro, pasé montaña con la toalla, me puse subí el cuello de la cotona, y ahí me quedé pitoneando sin equipo autónomo, que ya me lo había tenido que sacar, en la burbujita de aire entre el pitón y el chorro, la boca del pitón y el chorro, y con eso respiraba, porque me habían enseñado que así podía respirar. Y hasta que aguanté, yo me calculo que debe haber estado unos 15 minutos, no creo que más, en ese lugar, porque era imposible seguir en ese lugar. Y alguien se acerca y me quita el pitón, y sigue pitoneando, y me dice, sal de aquí. Y yo me devuelvo. Y cuando me devolví, me perdí. Perdí la tira. Y me perdí, me extravié, solo. Y me puse a buscar la tira para poder volver, pues. Y no la encontraba. Fue desesperante. Pero al mismo tiempo la problemática es que no podía respirar. No tenía aire para respirar. Entonces yo iba con la cotona, con la toalla mojada en la nariz, en la boca, respirando y tratando de caminar siempre en sentido contrario, y dije, tendré que llegar a algún lugar donde yo pueda salir de aquí. Pero yo no llegué a la escalera que subía al Minel Calle, sino que seguí derecho y me metí por los pasillos del centro comercial que seguía ardiendo, y tuve la suerte que después de un rato, que tienen que haber sido 3 o 4 o 5 minutos indescriptibles de temor, llegué a un lugar donde había menos humo y algo se veía. Y encontré una caja escala que no tenía nada que ver con la que yo me metí primero, y por esa escala salí. Y esa escala daba a una calle lateral, ni siquiera a la calle principal donde estábamos todos trabajando, y salí por ahí, y afortunadamente la puerta estaba abierta, y por ahí logré salir. Y yo creí que me moría. Y en ese instante Que hubo casi historia nada increíble. En la Pumanque yo también estuve en ese incendio y sí, ha dejado historia. Fue un incendio que yo no sé si los bomberos de la época estábamos preparados por incendios de esa magnitud. Habían equipos autónomos. Fue muy confinado. Yo también tuve que caminar por esa tira al llegar a un pitón que te ponían de reemplazo, que habían 3 pitones en neblina y 2 directos. Sí, la verdad es que le tirábamos al humo, era una estrategia. Al final, cuando ya se colapsó hacia arriba, fue más fácil detectarlo, pero al principio era... Yo días después fui a la Pumanque a repasar todo el incendio. Cuando abrió la Pumanque fui a mirar, a repasar todo el incendio, para entender qué habíamos hecho. Porque yo no entendía lo que habíamos hecho, cuál había sido el trabajo del cuerpo de bomberos en ese incendio. Porque tú te acordás que esto después reventó por Toyland, por arriba, por el techo, y entonces todos nos fuimos arriba al techo, que era más fácil tirar agua desde arriba en los estacionamientos. Pues. Fue ahí. El trabajo de adentro era dantesco. Y tú sabes que yo llegué a la conclusión que nosotros le estuvimos tirando el agua a un muro, weón. Porque estoy casi seguro que yo llegué al lugar donde estaba el pitón, weón. Y yo tuve en la mano. Casi seguro por esa cuestión de espacios, weón, y era un pasillo que terminaba en una muralla, weón. Sí, yo la verdad es que los incendios, y aquí uno empieza a desmitizar un montón de cosas. Yo conozco, y no voy a dar ni nombre ni mucho menos, que aquí la idea es solamente la anécdota, gente que pitoneó tinas, ¿ah? Y después de que se terminaba el humo, te das cuenta que ahí estaba un mayo pitoneando una tira durante, no sé, 40 minutos. Yo conozco un bombero de escala que le pegó un hachazo a una ventana que él juraba que lo era, y la ventana era un cuadro. Entonces, cuando terminó el llamado, se fue el humo, el cuadro tenía un buen hachazo medio a medio. El dueño de casa no entendía por qué le habían roto su cuadro. Un cuadro que por lo demás no era nada de barato. En alusión a la gente que nos puede escuchar que no sea bombero, hoy en día todo eso ha cambiado. Los bomberos están todos profesionales, ya no sota el piano, y ni muchas de esas cosas de historia. Hoy día los cabros están haciendo una pega tremenda. La verdad es que hacen una pega súper laboriosa, se han capacitado, han viajado fuera de Chile, hay unos simuladores en el CBS y en la Junta Nacional estupendos para que los cabros hagan bien la pega hoy día. Así que en eso
podemos decir que se ha mejorado mucho con respecto a los años 80 y 90, que teníamos hasta la ley del buen samaritano para salvarnos de todas esas cosas. Sí. Era duro, pero había que salvarse en ese tema porque tratábamos de hacer un bien mejor. Oye, Cristóbal, y para las nuevas generaciones, algún mensaje de estas que, pero no concentrado en el CBS. Hoy día nos escuchan 57.000 bomberos a lo largo de 314 cuerpos de Arica y Punta Arenas, y yo he tenido la suerte de recorrer 284, que espero poder terminar antes de que mis pies ya no me den los 314. Tengo un compromiso personal de conocerlos todos. Que de las 1.700 compañías, el otro día hice un listado, he conocido casi 1.200 cuarteles. Me faltan como 500 para conocerlos todos, que es una meta que tengo personal. Pero para ese bombero que está en Arica, en Punta Arenas, en Pichilemu, ¿alguna enseñanza de lo que te han dejado estos tiempos de la institución y que le gustaría transmitirle? Mira, yo hoy que no estoy en la institución, que la miro de afuera, la institución bomberil, no estoy hablando de cuerpo bombero general, y después de haber tenido la gran experiencia de liderar cargos relevantes a nivel bomberil, tanto en Chile como en el extranjero, yo soy un convencido que lo que tanto ancla a lo costoso que es llevar adelante una institución voluntaria como esta, que se reduce en la falta de recursos generalmente, más que falta de recursos también creo yo la falta de una distribución inteligente de los recursos, que fue más o menos lo que yo quise hacer como comandante. Creo yo que para hacer una buena gestión se necesita capacidad de gestión, no se necesita recursos. Los recursos son complementarios. Evidentemente, cuando hay plata se pueden hacer montones de cosas, pero también se pueden hacer cosas muy malas cuando hay plata. Muy malas, muy mal hechas. Hay ejemplos para tirar para arriba, no venir a estar hablando de todo tipo. Hasta los países cometen errores y tienen muchos recursos. Entonces yo creo que la gente debe apostar por la capacidad de gestión. Y la capacidad de gestión guarda relación con ordenar la marcha institucional, con desarrollarla con perspectiva de un desarrollo que lleve a objetivos completos, comunitarios de la institución como tal. Es decir, a uno lo critican cuando uno tiene estos cargos porque hace de todo y a la compañía de uno no le hace nada. Esa ha sido una crítica muy larga de los bomberos. Gran crítica, pero yo pienso que uno se debe orientar a la institución como tal. Y si uno introduce herramientas, para hablar con términos modernos, herramientas de gestión a la institución, que consideren incluso la preparación para que los voluntarios tengan una perspectiva de gestión, es decir, aprendan a razonar pensando en hacer gestión para conseguir cosas, se logra. Mira, cuando nosotros metimos en el cuerpo la ISO, se nos criticaba mucho diciéndonos que no tenía nada que ver con lo que hacían los bomberos. Hoy día hay una norma ISO que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con seguridad, etcétera, en el mundo, hace mucho rato por lo demás, pero mucho más desarrollada. Yo creo que eso es lo que falta. Y eso es lo que yo le diría al bombero que está entrando, al bombero generacionalmente más joven, que está esperando ahí que al ver le digan qué tiene que hacer, o al líder de ese bombero, más que ese bombero, a los líderes actuales, inviertan en gestión, en capacidad de gestión. Cuando uno logra armar equipos de gestión, uno logra resultados. Y después vienen los recursos y viene la prioridad y qué hago con esto y esto cómo lo consigo, etcétera. Pero si tú eres convincente, si tú llevas un buen proyecto bien pensado que tiene una base de buena gestión, tú tienes conseguido un 70-80% de lo que necesitas para sacarlo adelante. Es nada más que después decir, ya, ahora, ¿dónde están los recursos para hacer esto? ¿Sí? Es frustrante cuando tú ves bomberos que
están esperando que les lleguen las cosas. Las cosas no llegan, hay que ir a buscarlas. Y él, eso es lo que es la filosofía de vida, las cosas no llegan solas, las cosas hay que ir a buscarlas, y yo creo que en la gestión bomberil, tal cual como decís tú, Cristóbal, hay que ir a buscarlas. Si uno se está en el cuartel, no te van a llegar las cosas, y hay que ir a buscarlas. Mirando por la ventana al cuartel vecino y viendo con envidia sus carros, sus logros, sus uniformes, los llamados, su equipo, su material menor, mayor, no se saca nada, pues viejo. Si uno tiene que pasar a la proactividad, es decir, ya, ahora me toca a mí, pues, lo voy a hacer yo. Pero no se sienten los laureles, no, por así decirlo. Me queda una duda y una pregunta que no te hice, la había hecho mejor antes, pero la voy a hacer aunque tengamos que alargarnos un rato. Ser un voluntario de una compañía de colonia te hace ser un voluntario más abierto al país, más conocedor de otras situaciones reales, porque yo encuentro que mi vida en el CBS inicial fue súper acotado a la 13, después tuve la suerte de salir un poco más a la institución, cuando fui capitán, conocí más gente, debido a mis cosas personales, también hoy día conozco a muchos oficiales, comandantes, superintendentes y voluntariado de muchas compañías, y tengo un mundo muy distinto que tienen los que hoy día están encerrados en los cuarteles. Tú fuiste de un miembro de una compañía de colonia. ¿Eso te cambió también la perspectiva nacional y internacional también de ser bombero? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que yo acuñé una frase cuando fui capitán de la 15, que era: las compañías son lo que es su material mayor. ¿Y por qué? Porque cuando yo entré a la 15, el instructor que me recibió, que fue superintendente de este cuerpo bombero, me dijo: mira, ese carro que está ahí es el X15. Cuando tú te lo conozcas por completo y lo sepas usar entero, me avisas. Yo te voy a tomar una prueba. Mira. Cuando yo me confirme a mí mismo de que tú lo manejas perfecto, y no te estoy hablando solamente del material menor, me dijo, que tú sabes usar la bomba, el generador, la torre, el winche, y manejas todo lo demás. Y no te digo manejar porque no lo puedes hacer porque tienes que estar autorizado. Cuando tú hagas eso, yo voy a hacer un informe diciendo que sí estás preparado para ingresar a la 15. Y esa cultura de la 15, compañía de colonia, es una cultura nacida de la Confederación de Compañías Chileno-Alemanas, que a su vez la toman de los bomberos alemanes. Y filosofía de ser. Y eso yo lo ratifiqué después con mi experiencia internacional a todo nivel. A todo nivel. Uno podía llegar a ciudades muy modernas, países muy desarrollados, y uno notaba carencias técnicas y de capacidades formativas como bombero, operacionales, etcétera, producto de cultura bomberil. La cultura bomberil marca a los bomberos. Me parece. Oye, la última anécdota. Estamos ya pasados en el tiempo. Todas las estadísticas dicen que no nos van a escuchar más de 40 minutos. Pero esto ha estado tan agradable que vamos a romper los récords de Spotify, YouTube y nos van a escuchar y todo. La última anécdota, esa que queda boteando, la que estaba detrás de la tira mientras la enrollaba, pero que esté permitida contarla, y una anécdota que en el fondo un poco más del mundo más chistoso, más, pongámosle un poquito más de humor para terminar. Bueno, algunos amigos bomberos siempre se ríen de mí porque se acuerdan de un llamado que fue bastante más contemporáneo de que mis primeros tiempos, en que yo estaba a cargo, era capitán, y se quemó una casa en un prestigioso barrio de esta ciudad, un barrio de muy alto nivel socioeconómico. Entonces tuve que enfrentar a un grupo de unas 6 señoras vecinas que vinieron a reclamarme porque bomberos había demorado muchísimo en llegar al instante. Entonces yo, sabedor ya de cómo funcionaba el tema de la alarma, los llamados a la central, etcétera, le dije a la señora: mire, vengan para acá, alejémonos un poco de la puerta del incendio, vengan para acá para que no haya tanto ruido. Y había un carabinero, le dije al carabinero:
¿me puede acompañar, por favor? Me acompañó el carabinero y había un inspector municipal y le pedían a mí que me acompañara. Entonces, dije a las señoras adelante de ellos, señor carabinero, ¿usted me puede confirmar si usted recibió un llamado de este incendio? El carabinero me dijo, sí, yo tendría que averiguarlo, déjeme llamar a mi central y preguntar. Ok. Señor inspector, ¿usted me puede confirmar si recibió un llamado de este incendio? Me dijo lo mismo, debo llamar, debo confirmar. Al poco rato, carabinero se me acerca y me dice, no, nosotros no recibimos ningún llamado, nosotros nos llamó la central de bomberos que vinieran. Y el inspector municipal me dice, no recibimos ningún llamado, a nosotros nos llamó carabinero que viniéramos porque ellos no podían venir inmediatamente. Si por nosotros nos podíamos acercar mientras tanto. Bien. Yo agarré mi radio de capitán, llamé a la central adelante de esta señora y le pregunté a la central, 52, central, ¿me puede informar a qué hora recibió el primer llamado de este incendio? ¿Y desde qué número telefónico recibió el llamado? Entonces, la central espera un rato, me contesta y me dice, capitán, el llamado se recibió de la central municipal de la comuna. Tanto, el inspector me ha dado una información mala, a tal hora. Central, ¿y usted recibió otros llamados telefónicos de este incendio? Ningún otro. Señora, ¿usted llamó a bomberos? No, yo no llamé. ¿Usted llamó? No, yo pensé que mi vecina iba a llamar. Usted, señora, no, porque lo que pasa es que yo creí que los bomberos iban a venir. Pues, ya. Entonces, señora, ¿cómo pretenden que los bomberos nos enteremos de un incendio si las personas que viven al lado de la casa que se quemó nos llaman a los bomberos? Muy buena anécdota, sí. Pero eso deja también una experiencia. Cuando uno vea un incendio, tiene que llamar al 132 y no pensar que el del lado lo hizo. Exactamente. Yo eso lo he Eso, bueno, empezaría a contar muchas otras, pero eso fue muy bueno porque siempre se ríen de mí, porque la verdad es que la discusión se acabó de forma inmediata, porque nadie más pudo opinar de nada y se dieron cuenta que esta era una cuestión que se recibe un llamado, a veces de un gran incendio, uno solo, no como antes que decían se llenó la mesa, llamaron 20 personas a la central, o 10, porque habían 10 líneas, y la central daba la alarma automáticamente. ¿Y te acordáis que si se llenaba la mesa, la gorita o quien sea daba la alarma? Solamente porque la mesa estaba llena. Esa era la típula. Antes de dar, inclusive te llamaba. Cuando yo fui comandante todavía pasaba esa cosa de vez en cuando, y la central te llamaba. El comandante lo llamaba para decirle que voy a dar la alarma tal y tal. Porque dijo la mesa llena. Ya, la mesa llena. Y he recibido 10 llamados del mismo lugar. Sí, voy a dar la alarma. Eso pasó en 18 con Alameda, bueno, el gran incendio en Palacio, creo que Rasuri se llama ese palacio. Sí, el del lado. Y que yo llamé a la central porque estaba viendo el matinal mientras me vestía para irme a la pega, bueno. Y el matinal empieza a transmitir en directo, bueno. Y yo llamé a la central, imagínate, le digo, central, despache llamado a la pega con 18, bueno. Claro. Estamos recibiendo, comandante, van para allá las máquinas. Se le que era muy entretenido cuando en la radio atrás se escuchaba van las bombas, van las bombas. La verdad es que uno era un presagio de que venía el incendio. Hoy día se meten a SOSEI y a cosas más tecnológicas, así que el cuerpo ahí van y te muestran las llamitas y todo. Oye, Cristóbal, van a haber muchos más comuchas, vamos a conversar otra vez. Esto recién empieza y te agradezco mucho, ha sido un agrado. Estamos en Enrollando Tira. Nuestro mercado, vamos llegando a 57.000 bomberos, 314 cuerpos de bomberos, 1.700 compañías, contando esas anécdotas que quedan al enrollar la tira. Cuando ya terminó el incendio y de a poco vamos contando los secretos que están detrás de todo esto cuando uno enrolla la tira. Muchas gracias, Cristóbal, te pasaste. Tú o guardar la escala. Le vamos a agregarle guardar escala ahí con un eslogan abajo. Así que muchas gracias. Nos estamos viendo. A la próxima. A ti, muchas gracias. Una gran oportunidad. Gran saludo para todos los bomberos. Chao, cuídate. Nos vemos. Chao.